problema, como decía al principio, que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país, que de repente está instalado y de repente uno se pregunta, ¿y ahora qué pasó con este tema? Hoy hablábamos del tema de los universitarios, hablábamos del tema del Garrahan, pero un tema que también no se está tratando mucho en este momento es el tema de los jubilados. Y los jubilados, y yo me asumo porque también soy jubilado, seguimos teniendo los mismos problemas que en realidad se profundizaron desde enero, pero que venimos teniendo problemas ya desde hace varios años, ¿no? Acá ustedes han escuchado estadísticas y hemos, por ejemplo, demostrado cómo un jubilado en 4 años, entre el 2017 y el 2022, pasó a cobrar 1/3 de jubilación. Y para charlar sobre este tema estamos con Marcos Wortmann, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Cómo te va, Marcos? Muy bien, un gusto muy grande poder estar en este programa que escucho todas las semanas, pero una oportunidad muy interesante poder estar nuevamente acá compartiendo, sabiendo bien la importancia que tiene este programa y todo lo que vienen realizando. Para nosotros tiene mucha más importancia lo que están haciendo ustedes en la mesa coordinadora. Y de eso quería hablar. Agradecerte tus palabras, por supuesto. También quiero decir algo, porque Marcos Wortmann es un viejo luchador y también fue legislador, porque hay algunos que no les gusta que le digan legislador de la ciudad mandato cumplido, dicen parece un título de nobleza, pero es un legislador mandato cumplido, fue el legislador. A ver, hoy tuvieron como todos los miércoles movilización. Sí, hoy fue el miércoles número 1702. 1702. Esto comenzó en 1993, cuando el menemismo llevó el proyecto y salió la ley de privatización del sistema previsional, la creación de las AFJP. Sí, la mal llamada ley de solidaridad, ¿no? Y entonces, a partir de eso, primero que hubo toda una reacción previa, sabiendo que se iba a tratar, se juntaron 1 millón de firmas, pero ya con el hecho consumado empezaron las movilizaciones de rechazo, y que es una lucha permanente que ahora con este gobierno, que es un gobierno representante de los grandes grupos económicos que dominan todo el sistema capitalista mundial, nacional, vuelve a plantearse los temas que apuntan directamente a ese camino. No hay plata, no tenemos garantía de poder financiarlo, y van avanzando decididamente. Digo esto ya de entrada por todo lo que está pasando, como es la situación actual, de toda la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años. Quiero hablar de que acá tenemos una pérdida del poder adquisitivo de 40 años, que se fue acumulando, aprovechado por este gobierno, que siempre se planta, que eso comienza todo esto. Claro. Y se viene profundizando esa situación a tal punto que yo quiero iniciarte diciendo lo siguiente. Hoy la situación es la siguiente. Hoy tenemos un haber mínimo jubilatorio que, de acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Eugenio Semino, la información es de que hay unos 5 millones de la totalidad de jubilados nacionales que recibe el haber mínimo jubilatorio. Y hay 1 millón más que recibe menos, porque es la pensión no contributiva por discapacidad y es la PUAN que creó Macri para todos aquellos que no tienen los años de aporte, que es el 80% del haber mínimo jubilatorio y a la vez de la pérdida de la pensión que es lo que acontece con la introducción en la PUAN. Pero quiero decir que aportantes de toda la vida activa, con el criterio de aportar
en un sistema provisional, público, de reparto, intergeneracional, para poder obtener, después de cumplir todos los requisitos legales, un sustituto de ese salario. Uh-huh. Sí, es un salario diferido. Uno ahorra para cobrarlo después. Exactamente. Es un salario diferido. Ese salario diferido hoy es la siguiente. En el mes de noviembre, con el aumento del 3,47% que se aplica por los 2 meses anteriores del IPC, del índice de precio al consumidor, el haber jubilatorio son 245.000 pesos, a lo cual le adicionan benévolamente desde el gobierno anterior y se mantienen 70.000 pesos estables, no actualizados. Esto significa que este mes, que además se postergó la fecha por problemas de feriado y demás, el haber mínimo jubilatorio son 315.000 pesos. Uh-huh. Y en el mes de diciembre, hoy acaba de salir también la información, no se va a actualizar con 2,69%. Esto significa que va a ser de 252.000. Estamos hablando del haber jubilatorio mensual. Uh-huh. Más esos 70.000 pesos son 322.000. Y cuando se cobre ahora el aguinaldo, en el mes de diciembre, la totalidad es 447.710 pesos. Que es realmente las cifras, uno se da cuenta que es los jubilados son los que hemos hecho todo el ajuste, ¿no? Es decir, todo el ajuste ha sido con nosotros, con los jubilados. Porque vos estás hablando del haber mínimo, pero después por ahí hay una persona que porque aportó 40, 50 años, cobraba un 20% más que el haber mínimo y hoy está cobrando 300 y pico mil pesos y digamos, sin moratoria. Yo en esto quiero hacerte, después seguimos con lo de qué acciones están haciendo hoy. ¿No es necesario un momento, en este momento, empezar a exigir ¿qué hacemos con la previsión social? Porque hoy uno habla con los chicos y le decís, ¿vos querés aportar o querés trabajar en negro? No, yo trabajo en negro, ¿para qué voy a aportar si total de viejo me van a tirar unos mangos? Porque se ha llegado a eso. Es decir, dice, de viejo, y bueno, si no aporté, entro en una moratoria y listo, cobro. Y ¿para qué voy a aportar si después voy a cobrar exactamente igual que si no hubiera aportado? O por ahí 10.000 pesos más, o menos, inclusive hasta menos sabiendo aportar. ¿No crees que hay que ver cómo se modifica todo el sistema previsional? Es decir, cómo hacer, como se hizo en otros países del mundo, como el Pacto de Toledo en España, bueno, cambiar esta variante que el jubilado es pasivo, el jubilado para los españoles, para los suecos, es activo, consume. Hay que ponerle plata. Cuando se jubila, tienen mucha plata, salen para acá, van para allá, gastan. ¿Por qué hace un jubilado? ¿No pensás que hay que verlo todo? Que el resto son parches, que ya ni parches. No, me parece que lo que vos estás planteando es realmente lo fundamental y el contenido de toda la lucha que estamos librando. Cuando hablamos que estamos exigiendo que inmediatamente haya un aumento del haber jubilatorio, un aumento de emergencia. La canasta básica de una persona mayor que elabora la Defensoría del Pueblo de la tercera edad, tomando estos índices generales, o sea que puede ser superior todavía como está concebido esa canasta, estaría ahora en 971.000 pesos. Claro. O sea que todo el haber jubilatorio, de un haber mínimo jubilatorio, es menos de la tercera parte. Claro. ¿Esto qué significa? Que los que están por encima, inclusive, este es el mínimo, este es el máximo para el que tiene el haber por esta cifra y un poco más arriba. Uh-huh. Hasta esta cifra no hay más de 70.000 pesos. 70.000 pesos se recibe el haber mínimo y hasta esta cifra. Si alguno cobra unos pesos más, estaría ya encuadrado en esto, ¿no es cierto? Uh-huh.
La reflexión que vos hacés es fundamental. Nosotros partimos de la siguiente consideración. Todos hemos logrado, hoy se ha hecho una marcha numerosa, la estamos haciendo todos los miércoles, ustedes habrán visto inclusive con todo un planteo, digamos, de represión, represivo, sí. Bueno, es decir, de cuidado de toda la policía, la prefectura, la gendarmería, porque estamos frente al anexo de la Cámara de Diputados, todos los años, estoy hablando de 35 años, 36 años, es realmente algo que es unir todas las fuerzas, sí, como una necesidad, en primer lugar, de ponernos de acuerdo en el análisis de la situación, de ponernos de acuerdo en puntos comunes, y hemos hecho 2 plenarios de una cantidad de organizaciones que nos reunimos todos los miércoles y reprogramamos una serie de actividades, movilizaciones, tanto en el ANSES como el PAMI, el otro día. En el PAMI, que fue y que algunas tienen una represión muy salvaje. Vimos la semana pasada con un internado. Ahí, sí. Que podemos hablar de eso, pero el tema ¿cuál es? Que hablamos, digamos, de todos estos puntos, entrando al tema de lo que vos planteabas, que es cuál es el problema de fondo de todo esto. Es que este gobierno avanza decididamente a la liquidación, claro, del sistema previsional. Exactamente, a universalizar. Van a decir, bueno, uno llega viejo, le tiramos unos mangos. ¿Qué es lo que más o menos lo que está pasando? Esta reflexión que vos hacías sobre ese comentario con este joven, es lo que ellos instalan. Claro. Instalan de que el que está no registrado es porque no quiere pagar el aporte. Claro. Es que entonces prefiere cobrar que le paguen y que no le descuenten el 11% y el 3% de la obra social, ¿no es cierto? Es realmente una barbaridad, y es la manera que ellos introducen las ideas en la sociedad. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cómo se manifiesta esto que te estoy diciendo de por qué en lo fundamental nuestro es el asegurar la vigencia de un verdadero sistema previsional público de reparto asistido intergeneracional, como un sistema de reparto? Claro. ¿No es cierto? Lo que era originalmente la jubilación. Ahora ya la gente, digamos, el pueblo, los chicos, dicen, no, es algo que se instaló eso. Pero si, yo qué sé, yo la otra vez hablaba con una mujer y me dice, a mí me dio la jubilación Cristina. ¿Cómo te dio la jubilación Cristina? No, era un derecho que vos tenías. Otro, a mí me dio la jubilación Macri, o me dio la jubilación. Se instaló eso, inclusive los gobernantes hicieron un poco para que se instalara eso. Uno ha escuchado a Cristina hablar miles de veces de eso, ¿no? De la jubilación, de las moratorias, qué sé yo, siempre hablando de los que están por fuera del sistema, pero no estamos discutiendo el sistema previsional. Exactamente. Y en este sentido, sí, decir que la Argentina está considerada internacionalmente porque en 1904 se creó en la Argentina la primera caja de jubilaciones de los trabajadores, funcionarios, ¿no? Públicos. No, primera fue la de los que hoy denominamos estatales. Claro. Después vino ferroviario, bancario, estatal. Después vinieron de los distintos gremios en los años siguientes. Y se caracteriza por eso, así como se caracteriza Chile por haber instalado acá en América y fue en el mundo mismo la privatización del sistema, claro, con la dictadura que nos hizo. El tema es que lo que es el sistema previsional, y nosotros en este sentido aclarar también que nosotros tenemos proyectos de ley y una nueva ley previsional en un proyecto de ley, explicarles a todos que nuestra mesa coordinadora impulsó juntamente con una cantidad también de organizaciones sindicales, sociales, con la firma
de 22, 23 diputados nacionales en el año 2010 una nueva ley de previsión social. Ujú. ¿Qué incluía, para ser muy sintético? Primera cuestión, que el haber mínimo debe cubrir lo básico indispensable para la subsistencia. Claro. Hoy denominamos canasta básica de la persona mayor. Más de 900.000 pesos, claro. Segundo punto, Sí, que la jubilación como sustituto del salario debe ser el 82% móvil sobre los mejores salarios del periodo determinado. claro. Tercero, que los fondos de la previsión social, sistema jubilatorio, deben ser dirigidos y administrados como dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, por sus interesados. Y los interesados somos los trabajadoras y trabajadores en actividad Y los jubilados. y jubilados. Y en ese sentido, nosotros planteamos de qué forma la creación de un instituto de previsión social donde esté representado una dirección, ¿no?, que esté compuesta por 3 representantes de los trabajadores jubilados, por 3 representantes de los trabajadores en actividad y 1 del Estado, para manejar el sistema, todos los fondos previsionales, ¿no es cierto? Y creo que en este tercer punto es lo que los gobiernos anteriores, y más aún este gobierno, por sus intereses de clase ya muy definidos, no escondidos, dichos y actuando tal Sin cual, relato, sin relato. no lo han aprobado. Claro. Y en el 2010 no se logró que se tratara en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. No había la mayoría representativa, aunque teníamos representantes que apoyaban ese proyecto y que firmaron. Ajá. No hubo la mayoría en la comisión. Y hablamos en el 2010, ¿no? 2010. Y como no hay mayoría en la comisión, no se trata después cuando se hace la reunión de los presidentes de bloque para la sesión. Claro. Entonces, durante 2 años, si no se trata, pierde estado parlamentario. Entonces, en 2010 lo volvimos a presentar en 2012. Claro. Y pasó lo mismo. Y lo volvimos a presentar en el 2014. Y pasó lo mismo. Y hoy, por eso digo la importancia de la reflexión que vos hacías al comienzo, y que eso es lo más importante que yo quiero manifestar acá, es que volvemos a plantear ahora un gran debate sobre qué sistema de previsión social de todo el sistema jubilatorio tenemos que tener en el país, porque lo están destruyendo totalmente con el mismo argumento que el menemismo destruyó el sistema creando un sistema mixto y que terminó lo que terminó. Claro. Bueno, ves, acá hay una cosa que la gente prácticamente no lo sabe. Vos estás diciendo algo que es una inquietud de muchos que pensamos que, pues porque lo hemos vivido, porque lo vivimos y porque también hemos visto lo que ha pasado en otros países. Acá hay algo concreto que ustedes presentaron que se podría reflotar. Evidentemente, ni los que tenían relato y menos esto que por ahí gobiernan de otra forma, sin relato, siendo más crueles, es muy difícil que lleven adelante estas medidas que vos proponés. Pero también hay otra cosa que cita, lo de dónde va a salir la guita. Entonces vemos, por un lado, 29 empresas, yo me siento todos los días cuando me levanto, digo, ¿cómo andarán mis acciones en Clarín? ¿Cómo andarán mis acciones en el Banco Macro? Que tenemos el 29% los jubilados ahí, ¿no? 29 empresas. Y por otro lado, en países serios, y hablo del mundo capitalista, porque tampoco que realmente es el mundo hoy, porque lamentablemente el mundo es casi todo capitalista, o por lo menos el 99%,
agarran y dicen, bueno, si tiene que hacer algo con los jubilados, ¿y por qué no poner la renta minera para los jubilados? Los países nórdicos. ¿Qué hace? Y bueno, mientras haya renta minera, le pagamos ahí, ponemos un impuesto. Acá se saca con declaraciones juradas la minería. Ahora vamos a tener para adelante el litio, cantidad de cosas que se van a extraer, nadie va a dejar un mango, encima está el RIGI, y no, el problema es que los jubilados, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿No? ¿Eso ustedes lo proponen? Bueno, nosotros hablamos con absoluta claridad el tema. Este gobierno representa esos grupos que vos mencionás. Y como tal, esto es el mercado, estos son grandes grupos económicos dominantes, esto es que hay que defender al capitalismo, al capital, ellos son los verdaderos héroes, que son los que dan trabajo. Es decir, ellos no van a tocar, no solo que no van a tocar, le están dando todo tipo de beneficios a los grandes grupos económicos. La Argentina, en este momento, está haciendo este gobierno el mismo argumento que hizo Menem. Si ustedes leen la sesión de la Cámara de Diputados, que ahora podemos tenerlo todo, ¿no es cierto? Sí, ponemos sí. Google y ya está, ya aparece. Tenemos. Está el discurso. Inclusive algunos que todavía tienen cargos, ¿no? No estamos en condiciones de poder garantizar el pago, no hay plata, decía. Por otra parte, vamos a tener que resolver las maneras de otra manera. ¿Cómo va a ser la cosa? Y bueno, vamos a crear un sistema donde cada uno va a aportar y va a recibir de acuerdo a lo que aporta, en forma privada. Y así crearon los AFJP. Claro. Y así fue el resultado que en el 2008, cuando se estatizó el sistema, se explicó cómo fue todo ese negociado y cómo fueron las grandes ganancias de estos grupos financieros económicos que hoy, dominando la política, indudablemente están recibiendo beneficios. ¿Y en qué consisten esos beneficios? En las reformas, en los DNU. Claro. ¿No es cierto? En primer lugar, tenemos datos de todos los trabajadores no registrados. Los que están en relación de dependencia. Acaba de salir un dato muy interesante que lo hizo la Facultad de Ciencias Económicas, donde habla de que el 36%, 37% de los que están en relación de dependencia no están registrados. Pero si se toman datos globales de la población económicamente activa, no registrados, los trabajadores autónomos, sumado desocupados, subocupados, hoy son más del 50% de la población económicamente activa que trabaja. ¿No es cierto? Por otra parte, le han quitado, ¿no?, en esta DNU que están aprobando como la ley bases, y ahora van a querer aprobar el DNU 70, donde está la reforma laboral, le van a quitar todas las multas y todas las condenas que tienen todos aquellos que no aportaron las retenciones y demás. Pero además de los recursos de los impuestos nacionales que iban a la previsión social, antes se iba el impuesto a las ganancias, un porcentaje del impuesto a las ganancias. Esto lo eliminaron. Ahora, de donde más se obtiene es del IVA, porque hay una responsabilidad del Estado, que es internacional esto, donde es necesario aportar con fondos justamente de las grandes ganancias, ¿no?, necesarios para poder mantener permanentemente el equilibrio de todo el sistema, digamos, provisional. ¿Qué va a ser a partir de ahora la mesa coordinadora de jubilados y pensionados? ¿Y cómo son estos acuerdos? Porque yo vi que en el último año aparecieron cantidad de grupos de jubilados insurgentes, jubilados plenarios, jubilados que no existían en años anteriores. Contame un poco qué hace la mesa y qué plan tienen, un plan de unidad, cómo es la cosa. Bueno, en este tema del plan de unidad, nosotros impulsamos la necesidad
de la unidad por puntos comunes de lucha. Aclaramos bien de que los puntos comunes de lucha es lo que nos une a organizaciones que tienen toda una historia, que tienen toda una pertenencia, y en esto participan organizaciones que tienen vínculos partidarios, inclusive vínculos políticos, pertenecen a determinadas organizaciones. Cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de un frente político unitario, estamos hablando del acuerdo sobre bases programáticas. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho ya 2 plenarios muy importantes, elaboramos 20 puntos comunes, que yo señalaba anteriormente, algunos que son los fundamentales, en las cuales nos pusimos de acuerdo para unirnos en base a esos objetivos. Pero vamos desarrollando y ahora vamos impulsando con mucha más profundidad, y lo menciono acá, y lo estamos iniciando nuevamente, sí, que es promover 3 proyectos que ya habíamos presentado anteriormente, promoverlos, estamos debatiéndolo, no tanto para llevarlo ya al Parlamento por la situación que tenemos allí, sí, ¿no es cierto?, con la composición actual de la Cámara de Diputados y de Senadores, sino para promover un gran debate. Este debate sería que ponemos a consideración, que es el que hemos presentado anteriormente y que vamos a volver, lo hemos actualizado y estamos debatiéndolo con estas organizaciones para ver cuáles son los puntos que tenemos que ir mejorando, ¿no es cierto?, como lo fundamental para decir, nosotros estamos planteando aumentos, estamos diciendo de que es necesario mantenerlo, estamos hablando contra el gobierno, estamos hablando contra las políticas que se aplican, pero tenemos que decir, y estamos seguros que tenemos proyectos, y este es un proyecto, defender este sistema previsional público de reparto intergeneracional, ¿no?, que es lo fundamental para las actuales y futuras generaciones. Segundo tema, hoy estamos viviendo otra situación, que es el Instituto de Servicios Sociales, Jubilado y Pensionado, más conocido como PAMI. Y quiero decir que las movilizaciones que venimos haciendo, inclusive en el PAMI, y lo que venimos aclarando permanentemente es lo siguiente. En 1991 se crea este instituto a raíz de la gran lucha de la mesa coordinadora nuestra de organizaciones de jubilados, de las movilizaciones en Plaza de Mayo, que le arrancó a la dictadura de Aramburu, ¿no?, y esta ley, que es una ley que surgía por la desprotección en todo el tema de la atención sanitaria en esta etapa de la vida de todas las personas mayores, sobre todo jubiladas y pensionadas, y que era necesario en un sistema como tenemos en el país, de un sistema público, de un sistema privado, pero también de obras sociales, crear una obra social propia. Fue en 1971, como vos dijiste, pero no era de Onganía la dictadura. No, 1991. ¿El PAMI? No, PAMI 1971. Por eso 71, dictadura de Onganía. Es Con Manrique, ¿no fue que se creó, no lo creó Manrique? Sí, Manrique. Manrique, bueno, 1971 de Onganía, claro. Bueno, esos 2 puntos. ¿Qué otro punto? El otro punto fundamental que estamos planteando es el tema, pero en eso quiero decir por la situación que tenemos en este momento en el PAMI, sí, con el tema de los medicamentos, que han quitado el 100% y todo lo demás. Claro. El otro punto es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, nosotros ya tenemos 2 proyectos presentados. Uno anterior, que sufrió todos estos avatares, presentado en 2010, 2012, 2014, que es ley, digamos, de vivienda en comodato para los planes federales de vivienda. Vivienda en comodato, sí. Que el 10% de todos los planes federales de vivienda de todo el país, provinciales, locales y demás, sea para personas mayores. Claro. Y otro proyecto, que fue reciente, de las organizaciones populares de vivienda, como es el MTL, como es el Movimiento Ocupantes e Inquilinos,
acordamos nosotros también que ese 10% de todo el plan, que es la nacionalización de la ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, que se presentó también como tal, que es que el financiamiento por parte de los estados provinciales y locales de planes de vivienda con autogestión de los que van a habitar la vivienda. Perfecto. Esos son los puntos centrales por los cuales ahora van a hacer toda una campaña y se van a movilizar desde la mesa coordinadora. Y esto lo anuncio acá, que es de los primeros anuncios, y me pareció la oportunidad para darlo a conocer aquí, y estamos dando a conocer por los medios necesarios, pero sobre todo a las organizaciones para producir el debate. Y sobre la base del debate y la movilización, también estamos haciendo, digamos, de que esto en algún momento presentaremos, ya digamos, como proyectos, nuevamente proyectos de ley. Perfecto, perfecto. Bueno, acá lo que vemos que la mesa coordinadora está haciendo muchas cosas, que no solamente es lo que los miércoles, como todos los miércoles, están frente al Congreso, y Marquitos decía que la marcha 1702 fue hoy, y bueno, vemos que tienen todo un plan. Así que bueno, nosotros esto lo vamos a ir siguiendo, lo vamos a ir hablando, y ahora lo que nos queda es, no sé si tenés que agregar algo, pero no. para cerrar. No, yo digo, nosotros estamos convencidos de una cuestión. El plan es un plan global de este gobierno, es un plan de inserción, digamos, realmente en la política de entrega total de nuestras riquezas, es el plan de subordinación total a los planes de las potencias imperialistas mundiales, sobre todo lo que se está manifestando con el imperialismo norteamericano, que el plan es un plan bien establecido en el sentido de liquidando todas las conquistas de los trabajadores, y nosotros como parte de la clase trabajadora, nuestra lucha está incorporada a esa lucha. Y decimos a la vez, y concluyo con esto, porque es un tema que también estamos analizando en nuestras propias organizaciones, de que acá, juntamente con lo que está pasando y con la lucha esta, necesitamos también desplegar una gran labor explicativa de que acá hay un sistema mundial que hoy vemos. Nosotros somos parte integrantes de la Unión Internacional Sindical de Jubilados y Pensionados de la Federación Sindical Mundial, y en este momento, en nuestra América Latina, para no hablar de todo el mundo, tenemos luchas en Uruguay, luchas en este momento en Perú, en todos los países latinoamericanos, sobre la misma situación, la privatización de los sistemas previsionales. Este es el plan global de la política del sistema capitalista actual, por lo cual también nosotros luchamos y decimos que necesitamos generar y desarrollar toda esta unidad de acción para ir también generando condiciones, para ir yendo a la esencia del problema, que es qué es lo que está pasando nacional e internacionalmente, y cómo enfrentamos también una política, una verdadera alternativa política que sea capaz de ser alternativa política y no solamente declarativamente, sino con fuerza de masas como para poder imponerlo en el país. Marcos, como siempre ha sido un gusto. Marcos Gorman, un luchador. Yo, la verdad, con Marcos podría estar acá hablando 2 horas por fuera de todo esto, de todo este optimismo, ¿no? Porque eso es lo bueno de la lucha, ¿no? El optimismo y el saber que hay cosas que se pueden cambiar. Bueno, si hay un ejemplo de eso, es Marcos Gorman. Si hay un ejemplo de eso, es la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Muchas gracias, Marquitos, por haber venido. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y aparte nos une que los dos somos hinchas de Boca. Y eso también, bueno, no le gustó a Soledad Vázquez. ¿Qué hacemos, Marcos? ¿Te das cuenta? Bueno, tenemos que también... No se están censurando, porque... Por eso, pero tenemos que compartir la situación que estamos atravesando todos. Muchas gracias. Ustedes lo escuchaban, Marcos Gorman, secretario general de la Mesa Coordinadora.